el Señor le esté bendiciendo. Amén. Vamos a comenzar el estudio esta mañana. Antes que cualquier otra cosa, ¿qué ustedes pueden ver en esta imagen? Ajá. Un montón de algodón, dice Dios. Está en un campo de algodón. Papa majada. Diantre. Hay un montón. Esas son nubes. Está bien alto. Quizás está pensando, ¿y cómo yo bajo ahora de aquí? También. Pues no, el estudio de esta mañana tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. No es como la gente dice, y una vez escuché, de la que me le eché a reír casi en la cara. Sí, a meditar para separar el chakra, yo no sé qué más, de esto que le gustaba el yoga. Y yo por poco me le reí en la cara. Pero pues eso, no me esperaba que me dijera eso. Porque muchos dicen, vamos a meditar y dejar la mente en blanco. Y yo, ten cuidado con eso. Porque si la dejas mucho en blanco, ahí te quedas. Te vas. Y empieza a llegar la cosa, a llenar el espacio con mucha porquería. Yo no sé, fue una película de muñequitos que estaban viendo los nenes. Una película de Lego. Que el protagonista principal, la idea central era que ellos fueran unos maestros en construir. Pues como eran muñequitos de Lego, pues tú puedes construir 20.000 cosas que te llegue a la mente. Y utilizando la imaginación, pero él construía de acuerdo a las instrucciones. Pues uno le dice, pues yo te voy a enseñar. Y primero le dice, tienes que limpiar tu mente. Y él le dice, más claro no puede estar. Chequéate a ver. Y era un espacio totalmente vacío. Tú veías un piso, un techo y todo vacío. Hasta que llegaba hasta lo más que podías ver. Y él decía, diantre, tengo mucho para trabajar contigo. Como quien dice, tú estás literalmente en cero absoluto. No es que tienes algo, es que no tienes nada. Pero hermanito, eso me hace pensar de que mucha gente hoy en día tiene un concepto bien extraño en cuestión de meditar. ¿Por qué digo esto? Pues todos los ejemplos que he estado dando. Pero nosotros sabemos que cuando se refiere a meditar en la palabra del Señor, no es a dejar la mente en blanco y ya está. Es que uno reflexionar, estar todo el tiempo pensando en la palabra del Señor. Pues hermanos, los pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana se encuentran en Salmos 1, del 1 al 6, y Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ya hemos estudiado ¿qué tema? De acuerdo al manual. No le voy a cambiar el slide. Ajá. Estudiar, escucharla. Falta uno. Ahí, sí. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Pues vamos a ver en esta sección el meditar en la palabra del Señor, el estar reflexionando, el estar todo el tiempo pensando en la palabra del Señor. Uno pensará, pero es que Josué, uno tiene cosas en el día que hacer y no todo el tiempo puedo estar pensando en la palabra del Señor, tengo que estar también ocupándome en las otras cosas, en los quehaceres, en el trabajo, en todas las otras cosas que uno tiene que hacer a través del día. Sí, pero cuando se refiere a uno a estar pensando, a estar meditando en la palabra del Señor, es mantenerla todo el tiempo en nuestra mente. Es como cuando uno tiene una piscina y tiene el filtro todo el tiempo prendido. Si el filtro está funcionando bien, ¿qué va a suceder con el agua de la piscina? Se va a estar moviéndose, circulando. Pues así debería ser nosotros con la palabra del Señor. Tenerla todo el tiempo en nuestra mente,
O sea, que todo el tiempo nos estemos rodeados de la palabra del Señor para poder meditar en ella, para poder entonces pensar en la palabra del Señor, estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Pues hermano, como le estaba diciendo, vamos a estar viendo en Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 6 y Filipenses 4, 8. Y algo que me había dado cuenta que no había puesto en los estudios anteriores, era que la idea central es saturar nuestra mente con el Espíritu. Nos mantiene concentrados ¿en qué? En Dios. Cuando nosotros permitimos que la palabra del Señor entre en nuestras vidas, que la palabra del Señor esté todo el tiempo en nuestra mente, ¿en qué es lo que vamos a estar pensando? En la palabra, en eso. Si nosotros llenamos entonces, si nosotros llenamos nuestra mente, por ejemplo, con recetas de hacer postres, ¿qué es lo que uno va a estar pensando todo el tiempo? En postre. Si uno llena la mente con las noticias de aquí de Puerto Rico, ¿qué es lo que uno va a estar agriado? Si uno llena la mente con la palabra del Señor, eso es lo que uno va a estar pensando. Y como dice la palabra del Señor, que da la abundancia del corazón, habla la boca. Depende de lo que haya dentro de nosotros, lo que nosotros estemos alimentando a nuestro ser, es lo que nosotros vamos a estar hablando. El tema que nosotros vamos a estar constantemente recurriendo. Cuando nos mantenemos en la palabra del Señor, eso va a ser lo que va a ocurrir en nuestra vida. Que en algún momento va a salir en una conversación la palabra del Señor, ese tema. Pero eso es algo natural o eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Hay que trabajarlo. Porque normalmente, si nosotros dejamos que lo que sea, o sea, me explico, si nosotros dejamos que sea lo que sea que llegue a nuestra mente, ¿qué va a suceder? Un sinnúmero de cosas. ¿Y qué es lo último que vamos a estar pensando? En la palabra del Señor. Lo mismo pasa con el alimentar nuestro espíritu, con el mantenernos en comunión con el Señor. Si nosotros no nos ocupamos en buscar la palabra del Señor, en buscar al Señor, en buscar la comunión con el Señor, ¿qué va a decidir nuestra carne? Eso no. Déjalo para después, estás cansado, tienes hambre, tienes dolor de cabeza. Hay que limpiar el patio, hay que pasar máquina de presión, hay que hacer 20,000 cosas. Está en nosotros el querer buscar la palabra del Señor. Y está en nosotros el querer mantenernos ocupados en la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos, hermano, como está diciendo, lo que ocurre es que en nuestra vida va a llegar un sinnúmero de cosas y entonces vamos a darle primer lugar a eso y vamos a desechar la palabra del Señor. Vamos a desechar nuestra comunión con el Señor. Amén, hermanito. Pues, hermanito, ustedes saben que yo tengo una pequeña pelea interna a veces con los estudios, la forma en que dividen los estudios. A veces lo hacen forzosamente de 3 porciones. Esta vez, si miran el manual, van a ver que los últimos estudios es como que cortado una porción. No es que la he cortado, es que la he unido. Porque para mí no hacía sentido separar esta porción en 2 pedazos. Vamos a leer el Salmo 1 completo. ¿Alguien que quiera leer ese capítulo? Ámbar. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Amén. Fíjense, hermanos, que empieza el salmista, empieza David hablando, diciendo, bienaventurado. Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué les viene a la mente? Bendecido, afortunado, favorecido. Pues todo eso que ustedes me han dicho es cierto. Son sinónimos de esa palabra. Y dice, bienaventurado, o sea, afortunado, bendecido, el varón que no anduvo, ¿en qué? En consejo de malos. ¿Qué ustedes entienden por consejo de malos cuando leen esa porción? Bienaventurado, bendecido el varón, la persona que no anda en malos consejos. Pues ajá. Yo creo que dejándose llevar por como dicen en Puerto Rico, las malas juntas, por los malos consejos, por los conceptos que no agradan a Dios. Amén. Las ideas del mundo, los conceptos del mundo, lo que todo el mundo hace. Amén. Exactamente. Y dice, bendecido la persona que no anda escuchando y haciendo caso a los consejos malos. Ahora, para uno poder identificar qué son consejos buenos y qué son consejos malos, la persona tiene que tener ¿qué? Conocimiento, sabiduría, pero saber qué entre el bien y el mal. O sea, que implícitamente aquí se está refiriendo a un varón, una persona sabia, que ha decidido hacer las cosas correctas. Y para hacer las cosas correctas uno tiene que tener el conocimiento de qué es lo correcto y qué no es correcto. En el caso de la palabra del Señor, para uno poder decir que uno no anda en consejo de malos, refiriéndose a la palabra del Señor, uno tiene que saber la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no viene cualquier persona con un cuento y uno se lo cree. Uno tiene que, para poder uno saber discernir entre el bien y el mal, tenemos que leer y entender la palabra del Señor. Y dice, ni estuvo en camino de ¿qué? Pecadores. Eso se explica por sí solo. Que no anda junto con las personas que deciden hacer el mal, que deciden deliberadamente hacer las cosas incorrectas. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto, aquí lamentablemente hay personas que piensan que es literalmente sentarse en la silla de una persona que lo que hace es pecar. Eso no es lo que dice ahí. Lo están cogiendo muy literal. Sí, conocía yo uno que decía que él, la santidad. Cuando yo voy a una cita de un médico, él se quedaba parado, porque no podía sentar, porque yo no sé quién se ha sentado en esa silla. Entonces, eso son supersticiones. Como tú dices, lo que dice, esas son, ¿verdad?, figuras literarias. Lo que quiere decir es que, pues, que tú no te has puesto en el lugar, ni haces como hacen los que deshonran al Señor. Exactamente. Florimar. Que estabas mencionando, ¿verdad?, que la gente lo coge bien literal, pero entonces escogen qué es lo que van a coger, escogen qué es lo que van a tomar literal, porque antes de eso dice, ni estuvo en camino de pecadores. Pues entonces, pues no salgas de tu casa, porque
donde está por todos lados caminan pecadores. Ujú. Es la cuestión que yo, pues, que uno dice, no es la parte literal, es Exacto. la parte de uno no estar juntándose. Si uno dice que es del Señor, debemos andar con los del Señor. No es sacarle el cuerpo a los que no son. Ujú. No es, tú eres pecador, porque todos somos pecadores, aunque hemos sido limpiados por la sangre del Señor. Pero aquí es no estar andando, no estar BFF con alguien que busca hacer lo malo. Exacto. Y hermano, yo conocí una persona que decía, no, utilizaba esta parte que ni en silla de escarnecedores se ha sentado para ponerlo como pretexto para ponerlo como justificación de que no iba al cine. Claro, yo entiendo que el cine, hay películas que uno puede verlas y otras películas que uno no debería ir a verlas. Nosotros no vamos mucho al cine porque los nenes todavía como que no entienden ese concepto. Todavía en la casa ellos ven la película de Chispito. Pero la persona que me refiero decía que no iba al cine por eso mismo, porque dice, yo no sé si ahí se ha sentado un pecador. Pero sin embargo, lo escuchaba diciendo que bajaba películas pirateas para verlas en la casa. Y entonces dice, ni estuvo en camino de pecadores. Como dice Loriman, una parte sí, una parte no. Todo esto tenemos que ponerlo en la perspectiva completa. Ahora, antes de seguir acá, si vamos un momentito a 1 Juan capítulo 15, 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo hace deliberadamente, no lo hace a sabiendas. Sí hay resbalones, pero aquí nos dice la palabra que no lo hace premeditadamente, que ya lo planifica. Y dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todas estas cosas, todo esto que hemos visto, hace un contraste de las cosas que no debería hacer un hombre que es bienaventurado, un hombre que es bendecido por Dios. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley del Señor se goza, le da placer estar en la ley del Señor, estar en la palabra del Señor. La palabra del Señor misma nos dice que sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Sus mandamientos son ligeros, son suaves. Seguir la palabra del Señor a una persona que busca hacer las cosas correctas, el seguir la palabra del Señor no es un estorbo, sino que en su ley Él está meditando día y noche, todo el tiempo, manteniendo la palabra del Señor en su mente en todo momento, para así poder estar en comunión con el Señor, para así poder ser de bendición a las demás personas y para así poder gozar de la bendición completa, que es estar sumergidos en la palabra del Señor. Y dice, ¿y cuál será el fruto de una persona que busca estar meditando en la palabra del Señor, que busca hacer las cosas que agradan al Señor? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ustedes han visto que, por lo menos en casa de mis papás pasó de que
no sé quién plantó un árbol de aguacate justo al lado del pozo séptico. Claro, eso no es una corriente de agua limpia, pero ahí tenía minerales por un tubo y 7 llaves, como uno dice. Ese árbol creció casi 3 pisos de alto y daba su fruto todo el año. Tenía un comején más grande que este púlpito y el árbol verdecito. Siempre daba fruto grande, nunca se secó. Claro, yo creo que después, creo que fue que pasó María y ahí lo secó, y ahí murió. Pero lo que me refiero es que ese árbol todo el tiempo estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba y recibía en exceso. Y creció una cosa increíble. Un árbol que es plantado junto a una corriente de agua, mientras esa corriente esté fluyendo, tenga agua, ese árbol nunca se va a secar. Claro, hasta que llega hasta viejo y después va un tiempito que el árbol ya no da más nada. Pero a través de su vida, si esa agua sigue fluyendo, ese árbol va a crecer, va a ser fuerte, va a dar fruto. Se va a ver vigoroso todo el tiempo. Así somos nosotros cuando nos mantenemos meditando, estudiando y escudriñando a la palabra del Señor de día y de noche. Déjame buscar un momentito. En Juan capítulo 7, versículo 38. Déjame ver si lo apunté bien. Sí. Juan 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El que cree en el Señor, el que ha depositado su fe en el Señor, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea, la palabra del Señor va a ser quien va a alimentar a esa persona. Y ese espíritu de esa persona, mientras él se mantenga buscando al Señor, va a ser, como dice aquí el salmista, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aquí muchas personas también malinterpretan esta parte con prosperar con cosas materiales. ¿Ah? Con cosas materiales, pero sabemos que la vida del cristiano no se basa en las cosas materiales de este mundo. Sí necesitamos dinero para poder comer, tener una casa y pues sobrevivir en este mundo. Necesitamos, pero no que es que el dinero lo sea todo. Es una necesidad, no es un lujo. Muchas personas piensan que el Hijo de Dios, si hace las cosas correctas delante del Señor, el Señor lo va a bendecir ricamente con dinero. Lamentablemente no es así. Puede que se dé el caso. Puede que el Señor, en su plan, alguna persona lo bendiga con dinero en exceso. Pero si el Señor lo hace, Él tiene una razón. ¿Cuál es la razón? Nosotros no lo sabemos. Si no nos toca, pues no nos tocó. Pero las bendiciones de nosotros no son bendiciones materiales. Nuestras bendiciones son ¿qué? Espirituales. Una gran bendición y la mayor es estar ya seguros que cuando partimos de este mundo vamos directo con el Señor. La segunda va a ser de que uno pueda llegar a viejo y poder ver los hijos, nietos y bisnietos y tataranietos si se puede, en los caminos del Señor, siguiendo al Señor. Esa es otra bendición. Eso no tiene que ver nada con el dinero. Todo lo que hace prosperará. El Hijo de Dios que hace las cosas queriendo agradar al Señor va a prosperar, va a agradar al Señor. Que este mundo lo vea diferente, ya esos otros 20.
ya eso es otra cuestión aparte. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar hacer todo para agradar a quien nos salvó, a quien dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida con Él. Amén, hermanito. Y dice, todo esto contrasta, toda esta parte de lo que está hablando es acerca del varón que busca hacer las cosas correctas delante del Señor y que lo está haciendo. Ahora lo contrasta con una persona que no la hace. ¿Por qué? Dice aquí, no así los malos que son como el tamo. El tamo, no sé si han visto películas viejas de vaqueros o a veces de los muñequitos que sale el uy, sale el viento y entonces sale la tómbola esa de paja dando vueltas. ¿El qué? El cardo. Sí, es que a mí me dicen cardo y yo pienso en un caldo, perdón. Ajá, un caldo de pollo dando vueltas. Pero cuando ustedes se ponen a pensar bien, de la forma en que lo ponen los muñequitos es una cosa gigantesca. Eso tiene que ser un viento de huracán literalmente para mover eso. Pero cuando es pajita, no sé si cuando cortan la grama está bien alta y de repente se forman como montañitas y sopla el viento y de repente ven un chispito moviéndose. Así es. Eso es lo que se está refiriendo a paja seca que se la está llevando el viento. Dice que el malo, la persona que hace las cosas que no agradan a Dios, dice que será como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando el Señor vaya a pasar juicio por esta tierra, toda persona, grande o pequeña, no se refiere también de estatura, pero el enfoque no es más en la estatura, sino que sea presidente de los Estados Unidos, sea el recogedor de basura, toda persona, cuando esté delante del juicio del Señor, va a doblar rodillas. Y dice que no va a haber nadie, ningún pecador, que se va a levantar para poder decir, Señor, es que yo no sabía de esto, yo no conocía de estas cosas que me estás diciendo. El malo, la persona que deliberadamente no quiere agradar al Señor, ya tiene su destino preparado y sus días contados. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas, ¿qué dice? La senda de los malos perecerá. Uno pensará de que aquí la gente hace de mal en peor y salen bien. Pero hermanos, recordemos que este tiempo en el cual estamos viviendo es algo pequeñito, pero comparado con una eternidad. Uno pensará, pues, se la jugó y está viviendo de lo más bien aquí en esta vida. Sí, pero lamentablemente, cuando esa persona parta de este mundo, ese lapso de tiempo va a ser una cosa bien pequeñita comparado con una eternidad. Y como yo le estaba diciendo a un compañero del trabajo, no me acuerdo cuándo fue, estaba de camino para el laboratorio y él me estaba hablando de algo más o menos similar. Y yo le dije, ¿sabes qué es lo más triste? No es que cuando una persona muere y no conoce del Señor, va al infierno. Sí, eso es algo triste. Pero lo más triste no va a ser que va a estar en el infierno. Lo más triste es que esa persona va a recordar en su mente por toda una eternidad, yo tuve el chance de librarme de esto aquí, 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 aquí. Me hablaron del Señor tantas veces, me negué al Señor, no quise hacerle caso, el Señor me estaba hablando aquí y acá todo este tiempo, y yo por necio no quise obedecerle al Señor, y mira dónde estoy. Para mí eso sería la parte más triste de una persona que el Señor le toca
su corazón y él dice, no, gracias, sigue para la próxima. Que cuando caiga entonces en el infierno, que se va a dar cuenta que va a pasar una eternidad fuera de la presencia del Señor, sabiendo que tuvo esa oportunidad, que el Señor tocó su corazón, lo estaba llamando, y la persona dijo, no. Eso va a ser lo más triste, hermano, de una persona que no quiere reconocer al Señor. Ese es el camino al cual todos van a ir si no se arrepienten de su pecado. Y ese es el camino, esa es la senda que ya los malos tienen trazada. Hermano, todas estas cosas, ustedes pensaban, pero ¿qué tiene que ver esto con el meditar en la palabra del Señor? Esto nos sirve a nosotros para que recordemos en dónde nosotros estábamos y el camino que nosotros íbamos derechito, cuando no habíamos decidido el obedecer al Señor. Ya que decidimos obedecer al Señor, todo eso cambió. Íbamos literalmente one way, directo para el infierno. Un pasaje sin regreso. Y el Señor nos cambió. El Señor dijo, no, para allá tú no vas entonces, ahora es para acá. Eso nos sirve a nosotros como un recuerdo de qué es lo que nos esperaba a nosotros. Y también nos sirve como un reality check para que no pensemos de que ya porque nosotros estamos bien con el Señor, no somos más que a las otras personas. ¿Por qué? Tenemos que meditar en la palabra del Señor, tenemos que ser sabios y reconocer que nosotros sin el Señor somos nada. Pero que siempre debemos meditar en la palabra del Señor, siempre debemos estar meditando en su palabra para poder agradar a quien dio su vida por nosotros, a quien dio su vida por mí. Amén, hermanito. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Pues vamos entonces a pasar a la otra porción en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Denme un momentito aquí. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Héctor. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y dice el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí es Pablo hablándole a los filipenses, en la famosa carta que dice, para que se regocijen. Si van al principio del capítulo 8, al capítulo 4, él empieza hablando sobre Evodia y Síntique, las dos que se habían echado a la garnata. Él le dice que se regocijen en el Señor. Versículo 4 en adelante dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego la porción que vimos. Hermano, nosotros debemos de gozarnos cuando estamos en la palabra del Señor,
cuando estamos buscando al Señor. Debemos alegrarnos porque el Señor nos amó tanto que decidió darnos su palabra para que nosotros lo podamos conocer a Él. Porque hermano, si el Señor no nos hubiera dado su palabra, si el Señor hubiera sido como muchas personas tienen en las mitologías, de que este es el Dios a cual sigo, pero Él no me dejó nada escrito, yo no sé cómo agradarle, yo no sé si lo que hago le agrada o no le agrada, déjame hacer las cosas con cara porque yo tampoco sé si Él está molesto conmigo o no. Si uno se pone a ver, por ejemplo, la mitología de los aborígenes, se me olvidan los nombres, los aborígenes en México, ¿cómo es que se llamaba? Los mayas, los mayas y los aztecas, y los incas también. Creo que los incas también cogían un poquito más de Centroamérica también, Perú. Todos esos dioses que ellos tenían, ellos no sabían cuál era lo que esos dioses esperaban de ellos. Ellos tenían un disque sacerdote o un priest, un chamán o algo así, que se comunicaba con esos dioses y que demandaba sangre o el corazón de una persona latiendo para que se apaciguara su ira, porque siempre estaban molestos, nunca estaban contentos. ¿Y qué clase de Dios tienen esa gente? Siempre estaba molesto por cualquier cosa que ellos hacían. Nunca estaba contento. Pero sin embargo nuestro Dios, que es el único verdadero, Él se ocupó en darnos su palabra, en dejarse a conocer y mostrarse a toda la humanidad para que nosotros supiéramos quién es el Dios verdadero. Cuando uno se pone a examinar todas las cosas que nuestro Dios ha hecho, es para que no tengamos ninguna duda de que tenemos un Dios verdadero. Si uno se pone a examinar toda la mitología que hay en todo el mundo, el común denominador es que uno no sabe en qué estado están esos dioses. Uno no sabe si están felices, si están tristes, si están molestos con las personas que le sirven. Sin embargo, nuestro Dios es el único que nos muestra a nosotros qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros, sus hijos. Y cómo Él nos mostró todo esto, a través de su palabra, e incluso cuando vino a esta tierra, para dar su vida por nosotros. Pablo le está diciendo a los filipenses que se regocijen, que se gocen, que se alegren, que estén contentos cuando están en comunión con los hermanos, cuando están obedeciendo a la palabra del Señor, cuando están buscando al Señor de todo corazón, e inclusive que se gocen cuando se encuentren en diversas pruebas, porque las pruebas que produce paciencia, y el fruto de nuestra paciencia, lo estoy diciendo al revés, ¿verdad? Hace su obra completa en nosotros. Y hermano, ustedes pensarán, todo esto conlleva el uno estar meditando en la palabra del Señor, el uno estar pendiente, el uno estar pensando en la palabra del Señor en todo tiempo. Si uno se mantiene ocupado en la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a venir a nuestra mente en momentos difíciles? La palabra del Señor. Y ahí es que entonces vamos a poner en prueba nuestra fe, nuestra comunión con el Señor. Y vamos a saber realmente en dónde estamos con el Señor. Amén, hermano. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. El próximo estudio, ¿qué ustedes pueden ver aquí? Sí, ayer
Ayer le estaba más o menos así para almorzar. ¿Qué ustedes ven aquí? ¿Un nene qué? Molesto, agallado. ¿Y la mamá? Regañando. Ya ustedes saben, cuando ven a un papá o a alguien haciendo así, y al nene así como que molesta ahí, ya ustedes saben lo que le está diciendo. Lo está regañando, le está diciendo, eso no se hace. Ajá. Héctor. Quería hacerte un comentario sobre los dioses que mencionamos ahorita, de los aztecas, los incas, aquel, el otro. No creo que ninguno de ellos llegó a profetizar como lo hizo Dios, Jehová, que hizo profecías que se cumplieron eventualmente, mientras que estos otros dioses, pues aparte de tener una carita, no funcionaban en nada. Exactamente. Y eso es bien, bien importante. Exacto. Hermanos, si ustedes creen que los dioses de este lado del mundo son una cosa extraña, váyanse y lean un chispito de la mitología de Japón. Eso es un despelote, eso no se entiende para nada. Pero ya eso, pues, si tienen curiosidad. No pierdan mucho tiempo, vean como que un resumen. Ajá, sí, es lo mismo. Sí. Pues, ¿qué ustedes pueden esperar de un demonio queriéndose hacerse pasar por Dios? Nada bueno. Pues hermanito, el próximo estudio, sección número 5, la obediencia a la palabra de Dios. Y hermano, esta imagen que yo puse aquí, uno se ríe, porque uno pues lo experimenta, lo ha vivido. Todos los que ya son padres con niños grandes, de los dos lados. Exacto. Pero hay una parte que también nosotros no podemos olvidar, que a veces el Señor está así como esta imagen, regañándonos a nosotros, y nosotros estamos literalmente como unos niños tirando una javieta. Lamentablemente. Pues hermano, para el próximo estudio le hacen el capítulo 1 de Santiago, para que vengan preparados por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? ¿No? Pues entonces vamos a ponernos de pie.